Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de la escuela dominical. Me gustaría que empezamos haciendo una oración, amén, antes de estudiar la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos da, Señor. Gracias te damos por este medio, Señor, que nos podamos comunicar, Señor, y aprender de tu palabra, mi Dios Padre Celestial, junto con nuestros hermanos, Señor. Que sea de grande bendición, mi Dios Padre, que podamos disfrutar, Señor, aprender, meditar, Señor, escudriñar en tu palabra, mi Dios Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, empezamos nuestra clase, mi Dios. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la última clase de este trimestre. Esta es la clase número 26 y el título es Una esperanza bienaventurada. El pensamiento central es: Dios entregó a su Hijo amado para revelar al mundo su inmenso amor. Y el texto que sobresale en esta clase es: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y los objetivos, como siempre, son tres. El primero es comprender que la salvación de la humanidad es iniciativa de Dios, y el segundo es valorar la redención como un acto soberano de Dios, y el tercero es aceptar el compromiso que implica recibir el amor de Dios revelado en su Hijo. Amén. Y tenemos la lectura antifonal que se encuentra en Tito capítulo 2 versículos 11 al 15 y también Tito capítulo 3 versículos 3 y 7, pero solo como referencia o corroboración. Amén. So vamos a leerlos. Empezamos con Tito capítulo 2 versículo 11. Amén. Para los que no tienen su expositor, y vamos a leerlo hasta el versículo 15. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y vamos al 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Amén. Vamos ahora a Tito capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y el versículo último, el 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Bueno, la iglesia debe enseñar la doctrina basada en la palabra de Dios. Amén. En caso contrario, no es una iglesia. Recordemos que al comienzo de la iglesia, en el día del Pentecostés, se nos dijo en Hechos capítulo 2:42 que los que fueron añadidos a la iglesia en aquel día, dice su palabra, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Okay? Dice también que en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También estas fueron las señales de identidad de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. La doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Amén. Realmente no interesa el aspecto del edificio de una iglesia, su decoración interior o las comodidades de sus instalaciones. Amén. Es el mensaje que resuena desde el púlpito lo que nos dirá si la iglesia es realmente una iglesia organizada como la palabra de Dios la describe. Amén. Los pastores somos llamados a proteger o cuidar del rebaño. Amén. Hay algunos versículos que podemos mencionar. Tito capítulo 1, versículos 5, versículo 9,
capítulo 2, versículo 15, el libro de Juan, también, capítulo 21, 15 al 19. Por lo tanto, es lógico e importante que los pastores sepan quiénes están presentes, amén, y quiénes son miembros de la congregación. Obviamente hay muchas razones prácticas para esto, pero sin duda el deber es proteger el rebaño de posibles daños. Amén. Vamos entonces a empezar con el versículo 11. Leímos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El propósito es que la gracia de Dios pueda brillar para salvación. He aquí la importancia de un buen testimonio, amén, y la predicación también de la verdad para mostrar la gracia de Dios al mundo. Amén. La palabra gracia implica de parte de quien la otorga, esto es actitud favorable y buena voluntad. Amén. La gracia de Dios en su favor bondadoso para con los pecadores que no lo merecen, pero que se arrepienten de su pecado y creen en su palabra. Dios da lo mejor a los pecadores que merecen lo peor. Amén. El verbo traducido se ha manifestado, significa traer algo a la luz, mostrar algo que está oculto, que Dios siempre ha sido rico en gracia, pero esta no pudo verse con tanta claridad como en la venida de Cristo. Amén. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, del 9 al 10, Pablo dice que la gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La gracia nos ha sido dada desde la eternidad, pero ha sido manifestada en la encarnación de Cristo. Jesús es como un potente reflector, podríamos decir, que ha iluminado la gracia de Dios en la mente oscura de los pecadores. Amén. ¿A quiénes se ofrece? A todos los hombres, dice su palabra. Esto significa que, no significa que todos los hombres serán salvos, sino que la oportunidad de poder ser salvados del infierno es manifestada y ofrecida a todos los hombres. Amén. El texto nos enseña que la gracia de Dios que salva ha sido manifestada delante de todos los hombres. Amén. Puesto que Jesús no murió en secreto, él sufrió delante de las autoridades romanas, los soldados y en frente de todo el pueblo judío. Por eso Juan 1:9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Cristo, venía a este mundo. Amén. Por eso el Evangelio tampoco es un mensaje secreto, sino uno que debe ser predicado a toda criatura. Considerando que el pecado y la condenación es un mal global, Dios proveyó un remedio a vista de todos. En este sentido, 1 Timoteo 4:10 dice: Dios es el Salvador de todos los hombres. Dice: mayormente de los que creen. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo, pero es eficiente solo para los que creen. Entonces, ¿cuál es el propósito de la gracia de Dios? La respuesta nos la da el mismo versículo 11 que leímos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Amén. Pero la palabra traducida salvación significa liberar, significa rescatar y presupone una situación dramática de la cual Dios libera o rescata al hombre. ¿En qué situación dramática estamos? Bueno, hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos ser condenados. Entonces Dios es nuestro juez justo y por ende debe condenar a los culpables. Amén. Pero Dios también es nuestro Salvador, porque envió a su Hijo al mundo para redimirnos de la muerte. Amén. Nosotros merecemos morir por nuestro pecado, pero el Hijo de Dios fue sacrificado en nuestro lugar. El Dios Salvador resucitó a su Hijo dándonos prueba tangible de que Él venció la muerte. Amén. El mismo Dios que debe condenarnos es el que paga el precio de nuestra libertad. Amén. Con la sangre de su Hijo Jesucristo. La gracia divina excluye al mérito humano. Dice su palabra que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice: no por obras para que nadie se gloríe. Eso es por gracia y no por obras. El mejor ejemplo que tenemos es cuando Cristo fue crucificado junto a dos ladrones. ¿Ven? Uno se burla, pero el otro en cambio
¿qué hace? Se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo. Al ver esto, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿qué hace un ladrón en el cielo? Nos preguntamos. ¿Qué mérito había hecho para obtener la salvación? Ninguno. Amén. Él no pudo bajarse de la cruz y comenzar un estudio bíblico personal o bautizarse. No pudo tomar la Santa Cena. Bueno, ni siquiera cantó un solo himno al Señor. O ni siquiera leyó un versículo de la Biblia. No, nunca ofrendó. No tuvo tiempo de evangelizar a nadie. ¿Qué sucedió? Ahí clavado en su cruz, minutos antes de morir, el hombre vio a Cristo, la gracia salvadora de Dios, cuando lo escuchó clamar, consumado es. La deuda ha sido cancelada, la deuda del pecado, que era suya y tuya y mía también, pero el justo y santo Hijo de Dios la ha cancelado. Ahora en el cielo, ¿de qué forma te imaginas al ladrón? ¿Jactándose de sus buenas obras? ¿O te lo imaginas alabando la gracia que canceló su deuda? Amén. Muy bien, vamos entonces a avanzar. El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí el verbo traducido enseñándonos incluye la idea de enseñar, obviamente, de instruir, disciplinar y de criar niños, por así decirlo. O sea que la gracia de Dios nos trajo salvación en el pasado y nos educa cada día. En forma negativa, la gracia nos enseña a renunciar, amén, a renunciar a la impiedad, y en modo positivo a vivir en piedad, amén. El verbo traducido renunciando significa decir no, significa negar, en el sentido de rechazar algo o a alguien. Un buen ejemplo sobre rechazar sería la negación de Pedro cuando dijo no lo conozco o no quiero saber nada de él. De la misma manera, la gracia que nos salvó nos enseña a rechazar todo aquello que Dios rechaza. Amén. La palabra traducida impiedad implica la falta de reverencia y amor a Dios. Incluye todo lo que una persona o un grupo de personas hacen, piensan o dicen sin tener en cuenta si es del agrado de Dios o no. Por lo que hemos gustado su gracia salvadora, debemos decir no a todo lo que no sea del agrado de nuestro Dios. Amén. Antes que fuésemos salvos, odiábamos lo que Dios ama y amábamos lo que Dios odia. Ahora me gozo, amén, en amar lo que Dios ama y odiar lo que Él aborrece. Ahora hemos sido educados, amén, por la gracia salvadora de Dios. Amén. La palabra traducida deseos denota codicia, es un fuerte deseo de tener más más de lo prohibido por Dios. También la palabra traducida mundano significa un sistema organizado de creencias, valores y formas de hacer o decir. Es una sociedad que vive como si Dios no existiera y que se organiza a espaldas de la verdad de su palabra. Amén. Esa es la palabra mundanos. En Efesios capítulo 2, versículo 2, se lo compara a una corriente, porque su poderosa influencia es difícil de contrarrestar, amén, y porque arrastra millones de vidas a la perdición. En el Nuevo Testamento, el mundo denota el sistema cultural que promueve la vida y la felicidad sin Dios. Sabemos que nos volvemos mundanos cuando la salvación de las almas, cuando el servicio amoroso al hermano, cuando el discipulado, cuando la fundación de iglesias, cuando el estudio bíblico, cuando la alabanza gozosa, cuando las acciones de gracias, cuando la oración ferviente, cuando las misiones, bueno, en fin, todo lo que es santo, espiritual y eterno no es parte de nuestras prioridades. Amén. Por ejemplo, si eres diabético, vas a tener que renunciar al azúcar, amén, y las harinas, y esto es si deseas seguir viviendo, amén. Si eres hipertenso, bueno, vas a tener que renunciar a la sal, amén, si es que deseas seguir viviendo. Puedes seguir comiendo tacos, amén, pero si eres cristiano deberás renunciar a la impiedad
y al mundo, amén, si deseas la vida eterna, amén. Entonces, recordemos que en forma negativa la gracia nos enseña a renunciar, amén, a la impiedad, y en un modo positivo nos enseña a vivir en piedad. Debemos aprender a vivir en sobriedad. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra traducida sobria significa mente moderada o cabeza bajo control. Amén. Es la capacidad espiritual que nos permite mantenernos puros nuestros pensamientos. Amén. Se trata de colocar la cabeza bajo el control de Cristo. Amén. Se trata de permitir que el poder del Espíritu Santo purifique nuestros pensamientos a través de su palabra. Amén. Debemos aprender a vivir en forma justa también. La palabra traducida justa aquí describe todo aquello que es correcto, amén, que está de acuerdo con la justicia. Amén. La vida justa está dedicada a obedecer la palabra, amén, porque ella es el estándar de la perfecta justicia de Dios. Amén. Entonces también debemos aprender a vivir en forma piadosa. Amén. Ya vimos sobriedad, ya vimos una forma justa, ahora una forma piadosa. La palabra piedad es la respuesta adecuada del hombre hacia la persona y la palabra de Dios. En este sentido, un hombre piadoso es aquel que dedica cada aspecto de su vida para agradar a Dios. Amén. No hay que empujarle, no hay que retarle o no hay que provocarle, porque el hombre piadoso está automotivado por el amor de Dios. Amén. El énfasis es notable. Dice, quien ha sido salvado de la pena del pecado será salvo de su poder. Amén. En Romanos 6:22 Pablo enfatiza la misma verdad. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Aquí entonces vemos que el fruto es la santificación. Un buen ejemplo: si de las ramas de un árbol cuelgan manzanas, estamos ante ¿qué? Ante un manzano, ¿verdad? Y si cuelgan peras, bueno, estamos ante un peral. Si en la vida de una persona se observan frutos espirituales, estamos ante un hijo de Dios, un salvado. Pero si en la vida de una persona solo se observan, digamos, manipulación, digamos que suficiencia, amén, digamos que hay ventaja en él, que es ventajoso, vemos que hay hipocresía, entonces estamos ante un incrédulo, así de sencillo. Amén. La manera piadosa de vivir referida en estos versículos solo puede ser practicada por medio de la obra salvadora y santificadora de la gracia de Dios, tal como se describe. Amén. Salvos y santos por la gracia. Amén. Muy bien. El versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña a esperar, amén, la venida del Señor. Amén. Digo esto porque ese futuro encuentro con nuestro Señor Jesús traerá la remoción permanente del pecado. Amén. En 1 Juan 3:2 leemos: amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Dice, porque le veremos tal como Él es. Hay dos cosas que nos van a impactar en la gloria, en el cielo. Amén. Uno es la presencia de Cristo y la segunda es la ausencia del pecado. Es muy importante esto. El verbo traducido aguardando implica la idea de esperar algo todo el día. Y no nomás esperarlo de una forma aburrida, no, sino esperarlo con entusiasmo. Esto es la palabra aguardando. Amén. Esperamos con entusiasmo la esperanza, y luego dice bienaventurada, prometida de poder ver la gloria de Cristo. La palabra traducida manifestación significa revelar, significa descubrir, correr el velo para mostrar algo. Amén. Un buen ejemplo sería cuando Cristo le mostró a Pedro
un anticipo de su preciosa gloria en el monte, amén. Él entonces comenzó a buscar ramas, amén, inmediatamente, y palos para construir una choza, para quedarse a vivir allí para siempre, si fuera posible, amén. No quería salir de su presencia, porque el gozo más grande del cielo será la gloriosa manifestación de la persona de Cristo, amén, nuestro Salvador. Esta esperanza responde a la oración intercesora de Cristo. En Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Amén. La expresión, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es una poderosa declaración de la deidad de Cristo. Algunos interpretan mal este texto diciendo que las palabras Dios y Salvador se refieren a dos personas diferentes. Dicen que la frase gran Dios es una referencia al Padre y el término Salvador apunta al Hijo, pero noten que en el verso 14 el pronombre singular, quien os, se refiere a una sola persona. Además, el Nuevo Testamento nunca menciona una segunda venida o manifestación gloriosa de Dios Padre. Amén. Jesús no es un arcángel Miguel, ni es un ángel, ni es un maestro de moral o un mártir. Es el Dios humanado. Amén. Juan lo describe en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dice: y el verbo era Dios. Y lo dijo Juan en Romanos 9:5, dice: de los judíos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, amén, sobre todas las cosas. Cristo, el cual es Dios. Esperamos con entusiasmo la esperanza bienaventurada, amén, prometida de poder ver la gloria de Cristo. El Evangelio nos lleva a Dios, amén. En 1 Pedro 3:18 dice: el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, amén, para llevarnos a Dios. La vida eterna es disfrutar de la vida de Dios, amén. Todas las gracias del Evangelio tienen el fin de llevarnos a Dios, amén. Recibimos el perdón para que el pecado no nos mantenga alejados de Dios, amén. Fuimos reconciliados para tener ahora una amistad con Dios. Fuimos justificados para que Él pueda adoptarnos en su familia. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado para que podamos servirle, amén, ahora de todo corazón, amén. Avancemos. El versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hemos visto que la sublime gracia de Dios nos salvó de la pena del pecado, amén. Hemos visto que nos santifica del poder del pecado, amén. Hemos visto que nos librará de la presencia del pecado, amén. Ahora la palabra traducida redimirnos significa liberar mediante el pago de un rescate, amén. Liberar mediante el pago de un rescate. El trasfondo cultural de la palabra nos lleva a pensar en la liberación de un esclavo mediante el pago de un rescate, amén. Jesús dijo que nosotros éramos esclavos del pecado, amén. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. El hombre no es libre para obedecer a Dios ni para apartarse de su pecado. Por eso Cristo se hizo hombre y vino a un mundo lleno de esclavos del pecado, amén, para liberar a muchos de ellos. El mismo Jesús dijo que la redención del hombre fue el propósito de su venida, amén. Dice su palabra que porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, dice, por muchos, amén. Marcos 10:45. Entonces también vemos el propósito de la redención ahí en el versículo 14. Es para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, amén. En 1 de Pedro 2:9 leemos: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, amén. Pueblo adquirido por Dios, amén. Me sorprende pensar acerca de la clase de personas que Dios redimió e hizo parte de su pueblo en Cristo. En Efesios 2:1-9 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, amén,
siguiendo la corriente de este mundo. Dice, anduvisteis en otro tiempo, ¿ok? Y en Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Otra vez dice, en aquel tiempo, amén, haciendo referencia, en otro tiempo, ¿ok? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, amén. Y en Colosenses 1:21 dice, y a vosotros que erais en otro tiempo, otra vez aquí, dice, extraños, ya vimos en otro tiempo, ya vimos en aquel tiempo, otra vez en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado, amén. Enemigos en vuestra mente. Y en primera de Pedro 2:10 dice, vosotros, una vez más, que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo, una vez más, dice, no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la clase de personas que Dios ha redimido en Cristo Jesús. Jesús dio su vida para rescatar de la esclavitud del pecado a personas sin esperanza, personas sin Dios, amén. Les dio vida a los muertos, amén. Amó a sus enemigos, amó a los rebeldes, dio esperanza al desamparado, abrazó a los que estaban lejos, liberó a los esclavos. Dios dio su misericordia a quienes merecían ira. Amén. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, amén, con nuestro Dios? Amén. Terminamos con una pregunta. ¿Cuál debería ser el efecto de la redención? Pues deberíamos ser un pueblo celoso de buenas obras, amén. Deberíamos de ser un pueblo celoso de buenas obras. Ese debería ser el efecto práctico, amén, de la redención que hemos obtenido en nuestro Señor, amén. Antes éramos esclavos, amén, del pecado. ¿A quién servíamos? ¿Verdad? Al pecado. Ahora somos un pueblo escogido para servir al Señor, amén. Somos un pueblo celoso de buenas obras, porque en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La palabra traducida celoso se usaba para describir a los celotes, un grupo de revolucionarios al que no le importaba nada con tal de ver la caída del imperio romano. Ellos estaban dispuestos a matar y a morir por causa de la libertad. No cuidaban el costo, no les importaban los sacrificios, estaban dispuestos a todo, amén. ¿Y qué de nosotros entonces? ¿Estamos tan entusiasmados con el Señor como para vivir apasionados por su causa y por su obra? Amén. Vamos a la práctica, amén. Vamos a hacernos estas siguientes preguntas. ¿Usas tus dones espirituales o talentos naturales para edificar a los hermanos? Amén. No hay excusa, amén, aunque estemos en pandemia, amén. Podemos estar activos todavía, amén. Otra pregunta, ¿estás involucrado en algún ministerio en la iglesia? Otra pregunta, ¿sirves a los demás? Otra, ¿visitas enfermos? Otra, ¿consuelas al que está desanimado? Otra, ¿levantas al caído? Otra, ¿amonestas al errante? ¿Discipulas al nuevo creyente? ¿Y cuánto más debemos vivir de esta manera, amén? Cuando vemos que el día de su venida se acerca, amén. Imagínate que tu cónyuge se fue de viaje y hace semanas que no lo ves, pero sabes que regresará el día de mañana. ¿Qué haces hoy para poder recibirle mañana? Bueno, lo primero, te pones a limpiar la casa, amén, y a hacer pozole, me imagino, ¿eh? Te pones bien preciosita, bien linda, ¿verdad? O te acostarías todo el día, amén. No, ¿verdad? Pues de la misma manera, ¿qué haces hoy mientras esperamos el regreso del esposo, del amado de la iglesia? Amén. Debemos de mantener la casa limpiecita, amén, de preparar que todo esté bien lindo, bien hermoso, amén, para su venida y nuestra lámpara esté llena de aceite, amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos terminado con este trimestre y ahora vamos a empezar uno nuevo bajo el tema del mensaje bíblico sobre los tiempos del fin, amén. Nos vemos hasta la próxima semana, amén, y Dios les bendiga.